No te preocupes sobre tener éxito. Mejor trabaja en ser significante y luego el éxito necesariamente llegará. Oprah Winfrey. Hola, mi nombre es Manolo Álvarez y esto es Conceptos, conversaciones casuales sobre conceptos importantes. Hoy en Conceptos tengo el gusto de compartirles una amena conversación cargada con lecciones de emprendimiento práctico con Hugo Díaz. Hugo es un emprendedor guatemalteco que actualmente está emprendiendo en el mundo de la tecnología en Austin, Texas. Escribe una columna de emprendimiento y economía para Prensa Libre y aún así encuentra tiempo para dirigir el programa de Acton MBA de la UFM. Algunos de los temas principales que tocamos en este episodio son cómo identificar lecciones de emprendimiento que has vivido en tu niñez, cómo manejar emocionalmente los altibajos del emprendimiento, cómo afecta la tecnología y la globalización al emprendimiento hoy, libros, podcasts y recursos recomendados para emprendedores, detalle de cómo funciona el método de Acton MBA en emprendimiento, cómo distinguir entre fracaso y aprendizaje y mucho más. Así que sin más preámbulo, mi conversación con Hugo Díaz. Hola Hugo, ¿qué tal? Bienvenido a Conceptos. Gracias por hacer el tiempo. Vos sé que andas de vacaciones y ya mañana salís, pero gracias por hacer el tiempo. No, es un gusto, Manolo. Muchas gracias a vos. Buenísimo. Pues les cuento, hoy tenemos a Hugo Díaz acá, emprendedor, vive en Estados Unidos, tiene columna en Prensa Libre, también es director del programa de Acton MBA en la Universidad Francisco Marroquín y hoy tenemos la oportunidad de verdad de conocerlo un poco más. La verdad que yo lo conozco muy poco, un par de conversaciones que he tenido en contexto académico, pero por lo que he podido ver que publica y todo, se ve que tiene muchas herramientas, conocimiento y experiencia en emprendimiento, así que vamos a tratar de extraer todo ese conocimiento de Hugo hoy. Y fíjate, Hugo, quisiera empezar como empiezo con muchas personas, sabiendo un poco acerca de tu niñez, familia, colegio y universidad. ¿Verdad? O sea, creo yo que estamos predispuestos a seguir cierta línea en nuestras vidas, sin embargo, el entorno en el que crecemos nos influye mucho. Uh-huh. Entonces, ¿qué memorias tenés del principio de tu vida relacionadas a todo esto del emprendimiento o vendías limonada, ponete, de pequeño? ¿Cómo fue tu niñez? Así, con mucho gusto. Mira, yo afortunadamente vengo de un hogar integrado que pues mis papás siempre nos dieron un ambiente seguro, digamos, uh-huh. Y tengo un hermano, los dos fuimos al colegio de la preparatoria y pues la verdad es que mis papás trabajaron toda su vida para una misma empresa y los dos se retiraron. Okay. O sea, no tenía la escuela del emprendimiento de parte de mis papás porque ellos tuvieron todavía ese paradigma que yo creo que ahora ya es cada vez menos común, ¿verdad? Uh-huh, de que alguien trabaje toda la vida para una empresa y se retire. Sin embargo, yo tengo un tío que siempre fue súper emprendedor y Ajá. siempre estaba en diferentes proyectos y de todo y me llamaba la atención lo que él hacía. Y pues por momentos le fue súper bien, en otros momentos no tanto, pero siempre encontraba la forma de levantarse y hacerlo de una forma muy interesante. Uh-huh. Y en el colegio también me daba cuenta que mis compañeros, digamos que tenían muchas cosas más de las que yo tenía y de las que yo quería tener, eran hijos de emprendedores. Entonces uh-huh. eso me fue como despertando la curiosidad de qué es eso de ser empresario. Claro, claro. Y te importaría hacer un paréntesis ahí. Sí, sí. O sea, yo creo que a veces este tema de querer un poco más tiene esta connotación trillada, ponete, de ser ambicioso y que el dinero es lo único que importa. Sin embargo, por lo menos yo en mi vida he experimentado que mi crecimiento personal, mi crecimiento profesional y todo, siempre está relacionado con decir quiero ir un poco más allá. Uh-huh. Entonces, ¿cómo ves esa distinción vos como emprendedor, ponete, de tener una ambición sana, de querer crecer y tener un impacto en el mundo, versus eso de que pues el dinero es la raíz de todos los males y toda esa cosa? ¿Cómo lo has manejado? Bueno, esa es una pregunta bastante profunda. Yo no creo que el dinero sea la raíz de todos los males. Ajá, yo creo que es una herramienta y la verdad es que creo que es una herramienta muy valiosa si se sabe utilizar. Uh-huh. También creo que el dinero simplemente incrementa lo que ya sos, ¿verdad? Entonces, si ya tenés muchos miedos y tenés muchas cosas, digamos, de equipaje que estás cargando, eso, el dinero lo que va a hacer es exponenciarlo. Claro. Mientras que si ya has trabajado vos en tu desarrollo personal, simplemente te va a dar más herramientas para ser mejor, para hacer más de las cosas que quieres hacer y ser más de la mejor versión de vos mismo. Esa es mi filosofía. Ahora, ¿cómo lo he manejado yo? Sinceramente, hubo una etapa donde sí estaba yo bastante enfocado en dinero. O sea, uh-huh. Reconozco, de hecho, que
hubo un momento en que yo casi que había cometido el error de ligar mi autoestima o como se dice, mi self-worth con mi net worth, ¿verdad? Claro. Y era una meta de alcanzar cada vez más digamos, esa abundancia de dinero. De pequeño yo diría que no era por la abundancia como tal, sino era porque sí parecía interesante, me parecía cool, ¿verdad? Sí, pues. Y la verdad es que también lo veía como algo divertido de vender cosas. Por ejemplo, yo me preguntaba si vendía limonada. Yo la verdad es que mi papá trabajó en un banco toda la vida y le pregunté un día de qué se trataba el negocio del banco y me explicó, ¿verdad? Mira, los ahorrantes ponen dinero, el banco lo invierte en otras cosas y luego les devuelve más dinero, ¿verdad? Y yo dije, bueno, eso lo puedo hacer yo. Y de hecho en cuarto primaria creé un banco. Un banco, ¿verdad? O sea, entre comillas. Y la verdad es que lo que hacía es que les decía, bueno, denme dinero, ¿verdad? Me daban 25 centavos, un quetzal o algo así. Y yo con eso compraba premios para una rifa. Vendía tickets de la rifa en el colegio, a mis vecinos, a mi doctor, a todo el mundo. Y con eso les devolvía intereses, ¿verdad? Y pues recuerdo bien que me pagaban 25 centavos y les devolvía 5 centavos de intereses en un mes. O sea, si haces las cuentas ahora, era un interés increíblemente alto, ¿verdad? Hasta que llegó la directora de mi colegio y me dijo, mira, Hugo, ya me contaron que andas haciendo un cuchubal. Y yo en ese momento ni siquiera sabía que era un cuchubal. Y yo le digo, yo no estoy haciendo un cuchubal, yo estoy haciendo un banco. Y entonces se rió y me dice, mira, no me importa qué estás haciendo, deja de hacerlo porque ya los papás se están quejando que los niños les piden dinero para que te lo vengan a dar a vos. Entonces, bueno, ahí yo siempre bromeo que esa fue la primera historia que tuve de intervención en un negocio. Sí, pues. Porque me lo cerraron. No, qué interesante vos. O sea, sí, eso estaba en vos desde cuarto primaria, ponete de ver tu contexto alrededor y cómo podías pues agregar valor por ahí. Esa era la idea. Buenísimo. Mira, y mencionabas a tu tío que siempre fue emprendedor. ¿Él algún momento te dejó algún consejo o algo que todavía esté con vos o algo en particular que viste que dijiste, wow, o sea, este es un aprendizaje grande acerca de los negocios, el emprendimiento o alguna otra persona que no haya sido tu tío? Mira, lecciones he tenido muy buenas de un montón de gente, la verdad. He tenido la fortuna de poder observar a gente que admiro y de poder preguntarles cosas. Y más que todo aprender de los hechos. Yo siempre, el dicho ese de la palabra inspira, pero el ejemplo arrastra, me viene a la mente porque eso es lo que yo he visto, ¿verdad? En el caso de mi tío, yo lo que vi es el ejemplo de cómo luchaba así como fuera, ¿verdad? Él era exportador o es exportador y me acuerdo de las historias de que no sabía inglés y de ahí como pudo se las ingenió para viajar a Arabia, que era donde exportaba antes y aprender, o sea, hablar y aprender con lo que pudiera, ¿verdad? Entonces ese ejemplo me quedó grabado porque dice, bueno, no importa que uno no tenga las herramientas o no sepa cómo hacerlo, hay que lanzarse al agua y buscar cómo aprenderlo en el camino. Ese es como el ejemplo que él me dio. Y bueno, como decía, en el transcurso de la conversación se me vendrán otras lecciones, otros consejos que me han dado, pero ese es el primero que se me viene a la mente. Buenísimo. Mira, y de ahí, ¿cómo fue tu proceso de universidad? Ponete, ¿qué estudiaste? Sé que ahora vivís en Austin, en Texas. No sé si estudiaste aquí en Guate, estudiaste fuera. ¿Cómo fue ese proceso de la universidad y tu transición a tu carrera profesional? Buena pregunta. Bueno, te cuento primero una importante historia de antes de entrar a la universidad, porque justo antes de graduarme se me ocurrió vender CDs de música. Y me acuerdo que me gustaba mucho la música y el rock, y entonces leí una revista que se llamaba Circus Magazine. Sí. Y entonces ahí salían unos anuncios de BMG y de Columbia House de 8 CDs por $1. Así es. Y entonces dije, qué buenísimo está eso. Y me empecé a investigar cómo podía traer esos CDs y en ese entonces estaban empezando los P.O. Box, ¿verdad? Y entonces investigué que podía tener un P.O. Box, contraté un P.O. Box y empecé a traer esos CDs y empecé a vender CDs, ¿verdad? Tenía esas suscripciones y me suscribía varias veces para tener varios CDs y de ahí encontré otros discos especializados, como un disco que se llamaba Totally 80s, que era de los 80s, entonces lo traía ya. O sea, ya me convertí en un importador de CDs y vendedor. Y eso fue justo en mi año de graduación. Y me acuerdo que cuando me gradué quise poner un local de CDs y fui a ver, digamos, algunos centros comerciales y todo, y le pedí a mi papá que me ayudara con digamos, el enganche para la renta y para poner eso. Y me recuerdo bien que él me dijo, mira, yo te apoyo y qué bueno que seas emprendedor, pero me gustaría que vayas a la U. Y yo sé que si vas a la U
U, vas a poder después emprender un montón de cosas más y no te vas a quedar limitado solo con lo que sabes ahorita. Ok. Entonces, básicamente me dijo, no te voy a prestar el dinero, ¿verdad? Prefiero que vayas a la U. Ajá. Y fui a la U, yo fui a la Universidad Francisco Marroquín. Ok. Y la verdad es que me pareció un muy buen consejo, porque yo creo que después de eso, ahora lo que emprendo, lo puedo emprender por muchos conocimientos que tenía en la universidad. Yo estudié la carrera de sistemas, entonces entendí, digamos, la parte de las computadoras y la programación, que hoy me sirve un montón, aunque yo ya no programo, me sirve un montón porque estoy en el negocio de software y sé qué pedir y qué preguntar y entender bien las tecnologías. Así que creo que fue un buen consejo. Sin embargo, creo que además la clave fue que en paralelo con la universidad me involucré en un montón de otros procesos. Me involucré en una asociación estudiantil que se llama IESEC y para mí esa fue una segunda universidad y en algunas cosas mejor lección que la universidad porque aprendí lecciones de liderazgo súper importantes. Claro. Entonces, digamos, a tu pregunta de cómo fue el proceso de la universidad, yo siempre he sido muy curioso por el aprendizaje, siempre. Y yo creo que eso fue tal vez lo que me fue empujando, decir, bueno, está bien, voy a la universidad, pero ¿qué más hay aquí? Y me fue empapando de esas oportunidades. Mira, qué interesante. Bueno, yo también estudié sistemas y tampoco ya no programo. Y fíjate que entrando un poco ya más en materia de lo que es precisamente emprendimiento, la tecnología ha avanzado un montón de cuando está este tema de los CDs y todo eso, ahora todo streaming y lo que sea. ¿Vos dirías que emprender hoy es más fácil o más difícil gracias a la tecnología y la globalización? ¿Y cómo puede un emprendedor tomar ventaja de eso, verdad? Pues yo creo que es más fácil y a la vez tiene dificultades, ¿verdad? Es mucho más fácil desde el punto de vista de que, digamos, antes uno tenía que comprar un servidor o alquilar un servidor y hacer un montón de cosas que eran caras, ¿verdad? O sea, yo creo que todo el mundo sabe que ahora con Amazon uno rapidito tiene un servicio muy rápido. O sea, puede lanzar un website, puede lanzar un montón de productos y servicios, ya están toda la infraestructura, incluso si quiere hacer comercio electrónico. Para ese tipo de negocios creo que es muchísimo más fácil. Ahora, a la vez eso hace que sea difícil porque hay mucho más competencia. Es más fácil que cualquiera entre, ¿verdad? Y hay más ruido en el mercado. Pero yo creo que en general es mejor. O sea, como ecosistema, digamos, plataforma para emprender, hay muchísimo más que antes no había. Buenísimo. Mira, y dado eso, yo creo que, y a mí me pasa mucho viniendo del background de tecnología, es que para mí emprendimiento es sinónimo de tecnología, ¿verdad? Y es algo de los paradigmas que he roto ahí en Acton, al tener compañeros de otras industrias que, de hecho, ellos sí trabajan con átomos, ¿verdad? Uno está solo con puros bits. Sí. ¿Cómo ves vos eso? O sea, ¿cómo ves vos el emprendimiento en el mundo físico, pongamos? Sabiendo que tenés el mismo background que yo, pero sé que estás involucrado con Acton y vamos a hablar después de eso. Pero ¿cómo ves vos el emprendimiento como una disciplina, independiente de lo que pudiera ser tecnología? Bueno, mira, es que el tema de emprendimiento es tan vasto. Hay tanto tipo de emprendimiento que es muy fácil tratar de encajonarlo en una sola casilla, ¿verdad? Nosotros estamos en emprendimiento tecnológico de alto crecimiento, digamos, por lo regular eso es lo que, o por lo menos yo donde he estado metido y especialmente en Estados Unidos, se trata de emprender con tecnología, se trata de generar ingresos recurrentes, se trata de crecimiento, ¿verdad? Así es. De hecho, hasta priorizas el crecimiento sobre las utilidades. Correcto. ¿Verdad? Mientras que el emprendimiento físico que le llamás vos ahora, yo diría, hay otro tipo de emprendimiento que es más emprendimiento que se enfoca en utilidades y es paciente por el crecimiento, diría yo. Y son, digamos, hay muchos negocios que yo le daría, negocios de estilo de vida, que pueden ser muy buenos negocios, ¿verdad? Y que uno en el emprendimiento tecnológico a veces no se da cuenta y deja pasar, ¿verdad? Dice, bueno, eso no es una oportunidad tan buena, ¿verdad? Sin embargo, es físico y es más fácil de ver, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, mi hermano está metido, él tiene una empresa de promocionales, ¿verdad? Y hacen camisas, hacen gorras, hacen un montón de cosas. Ayer justamente llevé a mis hijos a que conocieran y entonces me sorprendió eso porque ellos han ido a mi oficina en Austin y ven a un montón de gente ahí en un escritorio con una computadora, eso es lo único que ven, ¿verdad? Aquí veían una tejedora poniendo
logos en camisas y les llamaba la atención y decía, wow, qué increíble la diferencia entre lo que es físico que se puede ver y tocar, Claro. ¿verdad? Podían ver gorras y que les regalara a él una ahí. Ajá. Y él tiene un emprendimiento que para mí es un emprendimiento muy bueno y que pues tal vez no tiene las tasas de crecimiento que nosotros vemos en tecnología, ¿verdad? Ujú. Pero que es un negocio que puede dar un buen estilo de vida y dar trabajo a otras personas, ¿verdad? Entonces, Seguro. creo que depende mucho de en qué área decidiste estar del emprendimiento y cuáles son tus metas, ¿verdad? Sí, pues, y mira, ¿vos dirías que las herramientas o mejores prácticas que aplican en uno aplican en el otro? ¿O crees que es un juego totalmente distinto? Muy buena pregunta. Yo creo que hay herramientas que aplican para ambas, pero hay otras que las reglas del juego son completamente distintas. Algo básico que te acabo de decir es, uno es hambriento por crecimiento, paciente en utilidades. El otro es hambriento por utilidades, paciente en crecimiento. Y esos dos son Ya te dos cambian. modelos distintos de pensar, ¿verdad? Ujú. Ahora bien, herramientas sobre cómo entender la necesidad del cliente, herramientas sobre cómo manejar efectivamente una línea de producción o entrega de productos, esas sí son las mismas, ¿verdad? Ujú. O incluso manejar personal y motivarlo, ¿verdad? Claro. Claro, dentro de eso también hay un montón de variantes, ¿verdad? Seguro. En una empresa tecnológica te puedes dar el lujo de darle opciones a un empleado como parte del incentivo porque todo el mundo está esperando que el valor de la empresa vaya creciendo, Ajá. ¿verdad? En una empresa más tradicional, no, ¿verdad? Entonces, digamos, sí hay muchas variantes, pero sí hay ciertos principios básicos también que aplican para ambas. Sí, pues incluso el perfil de las personas que escogen estar en una industria u otra van a afectar mucho tu estilo de liderazgo, ponete, ¿verdad? Correcto. O sea, los programadores son personas con otro tipo de personalidad que una persona que va a querer trabajar en una fábrica, ponete. Ambos siendo muy buenos, o sea, no hay una distinción ahí, pero el perfil o personalidad es bien distinto. Incluso yo lo veo acá en la empresa, ponete nuestro personal de contabilidad y finanzas. Es diametralmente opuesto a lo que son nuestros programadores de backend, ponete, o cosas así. Entonces, pues yo creo que eso es bien, bien interesante poderlo tener presente. Y me lleva a la siguiente pregunta, fíjate, ya la tocaste un poco y desde que platicamos en aquella reunión en la noche, pues vi que te llamaba la atención esto. Entonces, te quería hacer la pregunta puntual, vos, ¿qué rol juegan las emociones en el camino del emprendedor? ¿Verdad? O sea, mencionabas que tu tío tenía las subidas, bajadas. Te digo, yo paso días donde a las 10 de la mañana estoy aquí arriba y a las 4 de la tarde te cae una noticia que estás aquí abajo, pues. Sí. Entonces, ¿cómo ves vos ese rol ya un poco más global, ¿verdad? En el camino del emprendedor y vos cómo haces para manejarlas, ponete. Sí. Mira, yo en Acton hablo de que una de las habilidades que uno debe desarrollar como emprendedor es la tolerancia a la incertidumbre o a la ambigüedad, ¿verdad? Y creo que eso es parte de lo que me estás preguntando, porque, digamos, mi socio en Estados Unidos, tengo un socio allá, cofundador, que fue compañero mío de Acton, y él siempre dice, no hay que estar ni muy alto en las altas ni muy bajo en las bajas, ¿verdad? Y es cierto, como decías, a veces uno cerró un gran negocio y está contentísimo y de pronto le viene otra noticia ahí. Se cayeron los servidores. Sí. Entonces hay que saber manejar esas emociones y hay que saber manejar esa montaña rusa de situaciones que te pasan, ¿verdad? Yo creo que sí, es una de las claves, no dejarte, ahí sí que ni emocionar demasiado cuando vas bien, porque o sea, no sabes si necesariamente va a durar por muchísimo tiempo, ni tampoco dejarte vencer completamente cuando las cosas están duras, ¿verdad? Claro. Y algo que he aprendido, me gustaría ver si lo validas o pensás diferente, es, o sea, también nuestro negocio, como decías, es mucho de crecimiento rápido y movámonos y todo esto. Sin embargo, creo que sí hay que encontrar un balance entre no reaccionar rápido cuando estás bajo una distorsión emocional, por así llamarla, y no tomar decisiones por respuesta emocional, sino que a veces sí darte tu espacio para evaluar realmente qué está pasando y a veces como que tal vez sí priorizar un poco más la calma sobre la velocidad con eso. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿O ves que sí es algo que ayuda, ponete? Ah, sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, tenés que priorizar la calma, como dijiste. Okay. Y yo, en lo personal,
sí tengo esa filosofía de no tomar decisiones en un momento de enojo o de preocupación o de miedo, ¿verdad? Las peores decisiones se toman con miedo, ¿verdad? Sí. Y sí me pregunto constantemente, cuando estoy tomando una decisión, si hay, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Estoy tomándola con miedo? ¿Estoy tomándola con ambición? Que son las dos, digamos, partes peligrosas o emociones peligrosas, ¿verdad? Si tal vez estoy siendo demasiado ambicioso o si estoy demasiado miedoso. Claro. Yo creo que hay que buscar el balance. Mira, ¿y vos tenés alguna práctica de mindfulness o meditación o algo para poder estar presente? Porque algo que siento que nos pasa a todos como personas, no solo como emprendedores, es que ni te das cuenta que estás metido en tu loop ahí o cagado el miedo o moviéndote o lo que sea, ¿verdad? Entonces vos tenés alguna práctica para poderte cachar, ponete en esos momentos y decir, bueno, mejor ahorita me espero porque estoy enojado o simplemente... Sí, fíjate que ese es otro tema que me ha gustado mucho, el tema de la meditación. Uh-huh. Yo me metí a una práctica que se llama TM, o Transcendental Meditation, Ajá. y hago 20 minutos de meditación en la mañana, tempranito, lo primero que hago. Sí, pues. Y no siempre lo hago, o sea, en esa práctica en teoría deberías de hacerlo en la tarde también. Uh-huh. Yo como el 50% de las veces logro hacerlo en la tarde, digamos, después de que termino ya mi rutina de trabajo y ya cuando ya voy a ir a jugar con mis hijos. Sí, pues. Y me queda perfecto eso, porque entonces logra uno desconectarse ya de eso y ya enfocarse y estar presente con la familia, ¿verdad? Ok. Y la verdad, eso llevo ya más de un año de hacerlo. Okay. Y sí me ha servido un montón. Los días que no lo puedo hacer, siento la diferencia. Ya. ¿Y qué beneficios has notado? Ponete con el tiempo. Un poquito más el estar primero presente y menos reactivo. Sí, pues. Y la verdad es que no es algo que pase de la noche a la mañana, sino que es con el tiempo de la práctica, y tampoco es algo que, digamos, pase conscientemente. Es curioso, sino te das cuenta después de que estás menos reactivo y de que estás un poquito más presente. Claro. Pero no creo que sea la única práctica. La verdad, esa la hice porque me recomendaron, un amigo mío me lo recomendó y pues la probé de una vez, pero también he visto otras de puro mindfulness, he visto otras, el Vipassana, hay un montón de diferentes meditaciones que he explorado y creo que todas tienen su valor, ¿verdad? Con que haga algo uno buscando centrarse y buscando ese momento de tal vez de relajación, introspección, creo que sí es bastante valioso. Sí, pues, sí, a mí también, yo creo que también lo conoces a Juanma. Sí, por supuesto. No sé si él te recomendó el TIEM, pero pongamos, él me dirigió a varios estudios que si quieren los van a poder encontrar en conceptos.blog/Lugo. Ahí van a quedar las notas del show de esta semana. Están estos estudios donde muestran que el TIEM, la frecuencia en que entran las ondas cerebrales, son de las más provechosas, ponete. Sí. Entonces, a mí me llama mucho la atención. Yo practico mindfulness bastante también, pero nunca he hecho una sesión de tiempo, nete, pero estos estudios que me pasaron del impacto que puede llegar a tener el tiempo me llamó mucho la atención, así que vamos a ver si pruebo. Sí, yo lo he medido incluso con esos medidores cerebrales que te miden si estás en alfa, beta o qué, y es interesantísimo cómo si se llega. Y si has practicado bastante, llegas muy rápido. Sí, pues. Y sí es, de hecho hay gente que dice que es 20 minutos de meditación TM, que sí llegas a un nivel, digamos, de profundidad, es equivalente a 2 horas de sueño. Entonces, imagínate eso. Yo a veces cuando estoy desvelado digo, definitivamente tengo que hacer la meditación. Me levanto los 20 minutos antes porque eso me ayuda a recuperarme como que si hubiera dormido más, digamos. Pues. Qué nítido. Vamos a probar. Mira, y siguiendo con este tema de emprendimiento, sé que tenés tu columna en Prensa Libre. Uh-huh. Entonces, no sé si nos quisieras dejar un greatest hits, ponete, de qué has escrito por allá y tal vez los temas más relevantes que le pudieran servir a la audiencia que has tocado escribiendo para Prensa Libre. Sí, mira, desde que me invitaron a escribir esa columna he tratado de escribir siempre sobre emprendimiento, pero temas relevantes, digamos, con lo que está pasando en un determinado momento. Por ejemplo, ahorita las últimas columnas, una fue sobre innovación disruptiva, que es un tema que me fascina, y la otra es sobre el bono demográfico y la oportunidad que eso representa para Guatemala. Entonces, ambas son, digamos, de contexto, que hay cosas pasando alrededor de eso, pero que están directamente relacionadas con emprendimiento. Si buscas en Google Hugo Díaz Prensa Libre, te van a salir ahí listado. Sí, como te digo, siempre trato de relacionar un tema de emprendimiento con el contexto que está sucediendo en el momento.
Esas dos son de las que me acuerdo. También hablo mucho del cliente, de cómo entender cuál es la necesidad del cliente, que es más fuerte, sobre la suerte o cómo generar tu propia suerte. He hablado sobre automatización, por ejemplo, y lo que va a pasar con todos los robots, digamos, y la evolución que hay eso, porque estoy metido mucho en eso. Sobre datos y privacidad. Entonces siempre, como te digo, temas relevantes, pero qué oportunidades, digamos, el enfoque es dónde hay oportunidades que pudieran verse como amenazas, pero que se pueden transformar en oportunidades. Ese es lo que busco. Buenísimo. Entonces, para los que estén interesados, igual de nuevo en conceptos.blog/Hugo van a poder encontrar los vínculos a las columnas en Prensa Libre y todo eso. Y bueno, mira, me gustaría saber qué empresas y emprendimientos admiras más y qué has aprendido de algunos de ellos. Mira, los emprendimientos que yo admiro más son los que logran impacto, ¿verdad? Yo creo firmemente en que la forma de cambiar el mundo es a través de empresas, ¿verdad? Y no digo que no puedan haber otras iniciativas buenas fuera del mundo empresarial, pero creo que las más sostenibles al final se pueden lograr a nivel de empresa. Y por eso, de hecho, en el tema de innovación disruptiva, una de las cosas que me ha gustado mucho de lo que dice Clayton Christensen son las innovaciones que crean mercado. Esas son las empresas que yo admiro, ¿verdad? Las innovaciones que vienen y buscan abrir un mercado que antes no existía y proveer servicios a gente que antes no tenía acceso a esos servicios, ¿verdad? El ejemplo que me gusta de aquí de Guatemala es Kingo, ¿verdad? Donde están proveyendo energía eléctrica a hogares que antes no lo tenían o que, digamos, tienen dificultad de hacerlo. No están compitiendo necesariamente con otras empresas de energía eléctrica, sino que están compitiendo con la candela, ¿verdad? Claro, en algún momento las innovaciones disruptivas llegan a competir contra los jugadores principales, pero empiezan por suplir una necesidad que antes no estaba cubierta, y esos son los emprendimientos que más me gustan. Excelente. No lo vas a creer, pero aquí en mis notas la puse hasta abajo por si nos da tiempo, era platicar un poco del dilema del innovador de Clayton Christensen y qué interesante, porque leyendo todo lo que haces y viendo eso dije yo, tenemos que hablar de Christensen en algún momento, así que mira, pues qué casualidad ahí. Y también ese libro muy recomendado para todos, ¿verdad? El dilema del innovador es algo viejo, se publicó en el 97. Sí. ¿Verdad? Ya tiene su tiempo, pero creo que es súper actual y se han ido actualizando las ediciones, creo. Sí. Ahora, el libro más reciente que yo recomiendo de él es se llama La paradoja de la prosperidad. Ah, ok. Es el más reciente y está fenomenal, especialmente para emprendedores guatemaltecos. Porque, digamos, los anteriores él ha escrito sobre diferentes industrias y cómo la innovación disruptiva afecta a cada industria. Pero en este habla específicamente cómo la innovación disruptiva puede ayudar a países emergentes. Wow. Y cómo en vez de estar pensando en innovaciones que digamos, copian un modelo que ya existe en Estados Unidos, cómo puedes crear innovaciones que son nuevas y que solo entendiendo las necesidades de un mercado como los nuestros, podés crear, ¿verdad? Wow. Yo lo súper recomiendo. ¿Nos puedes repetir cómo se llama? Se llama La paradoja de la prosperidad. En el inglés es The Prosperity Paradox. Ok. De Clayton Christensen. Buenísimo. Vos esto se está poniendo creepy, vos. Porque lo siguiente que tengo aquí es ¿qué libro, recursos o podcast quisiera recomendarle a la audiencia? Sí. Ya empezamos ahí con los libros, ¿verdad? Sí, ese definitivamente es uno de los más recientes que me gusta. El otro libro que estoy leyendo ahorita, no recuerdo el nombre de la autora, porque es una autora, se llama Different o Diferente, que me parece fenomenal como una herramienta de mercadeo para cómo diferenciarse, ¿verdad? Hay muchas herramientas y muchos libros sobre mercadeo, pero este me pareció muy atinado y muy actual sobre todo lo que está pasando. Realmente cuando hay mucha competencia, el diferenciarse se vuelve cada vez más difícil. Y cómo también los mercados evolucionan mientras el consumidor se vuelve más conocedor. Es bien interesante ese libro. Y de ahí, por supuesto, están los libros clásicos, ¿verdad? Que yo recomiendo, Los 7 hábitos. Es algo que practico constantemente, ¿verdad? Libros como el de Dale Carnegie fue uno de los libros que me impactó a mí, de cómo influir y hacer amigos. Sí. No sé si cambié el nombre del libro ahorita, pero... Por ahí lo vamos a poner en las notas. Sería un libro, una lista larga de libros. Otro libro que en su momento me impactó mucho fue el de Robert Kiyosaki, de Padre Rico, Padre Pobre. De hecho,
ese me influyó muchísimo en que en vez de que comprara un apartamento o una casa, invirtiera en mi primer negocio. Sí, pues. Cambió completamente eso. Yo había ahorrado un poquito de plata y gracias a lo que aprendí en ese libro dije, no, mejor voy a invertir en un negocio, aunque no sepa exactamente cómo va a ir, ¿verdad? Sí, pues. Eso también, sí, ese libro es muy bueno. ¿Y algún otro recurso en línea, alguna página, podcast o algo que se tenga a la mente? Mira, yo sigo algunos podcasts. Yo soy miembro de EO también, de Entrepreneurs Organization. Entonces hay un podcast muy bueno de EO Latinoamérica. Y ahorita no me acuerdo del nombre, pero uno de los miembros de EO, Daniel, que era miembro de EO Austin, lo fundó. Pero si buscas EO Podcast, ahí aparece. Me encanta ese podcast porque entrevistan a emprendedores miembros de la organización y cuentan sus retos. Hay varios guatemaltecos, hay otros de Latinoamérica. Genial. Ese es otro que leo o que escucho. El de Tim Ferriss es otro podcast que me gusta escuchar también. A ver, esos son los que me vienen a la mente ahorita. Tengo un par que me han recomendado ahí que son más científicos, que también me gusta a veces investigar un poquito de ciencia y de qué está pasando en diferentes áreas, pero ahorita no se me vienen. Radiolab, creo que es el otro. Radiolab, sí. Uh-huh. Bueno, uno que te quisiera recomendar, por si no lo has oído, es de Reid Hoffman. El fundador de LinkedIn, se llama Masters of Scale. Sí, lo he escuchado y no lo he bajado, así que qué bueno que me lo recordaste. Es espectacular y pues él juega mucho con el concepto de blitzscaling, ¿verdad? Entonces creo que ese te puede interesar y dejar mucho porque como a través de Y Combinator tienen acceso a Brian Chesky de Airbnb y toda esta gente, a todos esos fundadores, pues destilan las decisiones difíciles que tuvieron que tomar para llevar a esas empresas a donde fueron. Entonces ese es súper, súper recomendado, ¿verdad? Y bueno, para ir cerrando el capítulo en emprendimiento, Hugo, y sabiendo que estás bien interesado en la enseñanza, ponete, ¿cómo ves la relación entre fracaso y aprendizaje? Que es algo con lo que creo que todos batallamos. Sí, totalmente. Mira, yo creo que algo que ya está cambiando afortunadamente en Guatemala, pero antes era un poquito más tabú, es eso del fracaso. El miedo al fracaso es lo más común, la razón más común por las cuales la gente no emprende. Y una vez fracasa alguien, se vuelve así como un tabú, algo malo, ya es una vergüenza. Mientras que en Silicon Valley casi que lo viven con orgullo, así como, yo ya fracasé, ¿verdad? Y de hecho uno de mis profesores en el Acton MBA de Austin decía, yo solo invierto en emprendedores que ya han fracasado. Claro. Porque es una señal de que ya aprendieron. Uno aprende mucho más del fracaso que del éxito. El éxito puede ser muy engañoso, ¿verdad? A veces uno cree que ya es lo máximo porque tuvo éxito y que sí hubo un montón de factores adicionales que tal vez uno ni vio, entre ellos la suerte, ¿verdad? Decímelo. Que sin lugar a duda pues juega un papel, ¿verdad? Sí. Pero si uno solo tiene eso y solo tiene éxitos, pues tal vez se limita a ciertos aprendizajes. Lo que sí creo yo del fracaso, y lo decimos mucho en Acton, es hay que saber fracasar rápido y barato, ¿verdad? No hay que aferrarse demasiado a algo y ese balance es bien difícil, ¿verdad? En cómo saber en qué momento hay que dejar eso y ya sé las enseñanzas que me enseñó y me muevo a la siguiente cosa y cómo no darse por vencido tampoco tan fácilmente, ¿verdad? Seguro. El balance es difícil. Yo lo que aprendí es que para validar si algo lo considero como que un experimento fracasado, digamos, porque todo lo veo yo como un experimento, tengo variables que tengo que haber definido previo a y un tiempo. Y entonces digo, bueno, para que este negocio sea algo que yo pueda validar, tengo que llegar a estas métricas, por lo menos. Y también siendo realista, ¿verdad? O sea, validar cuánto me cuesta adquirir un cliente, validar cuánto tiempo logro retener a un cliente, ese tipo de cosas. Y me voy a dar un año para lograrlo. Y ya con esas métricas ya sé si eso es algo que puede escalar o no, ¿verdad? Claro. Y si no, por ejemplo, el primer negocio que empecé en Estados Unidos, me di ese tiempo, cuando vi que no era así, de una vez lo descarté. No me costó tanto como un negocio de aquí de Guatemala que sí me tomó años el darme cuenta que realmente no iba a escalar, ¿verdad? Y era más una necesidad por no admitir que eso no estaba funcionando y por el orgullo y por no decirle a mis amigos, no voy a cerrar este negocio. Yo creo que sí es importante uno ser sincero con uno mismo y no tener miedo a decir, bueno, esto fue un experimento que no funcionó, ¿verdad? Pero entre más rápido lo pueda hacer y menos haya invertido uno o menos, digamos, tenga
tenga comprometido uno, pues es más fácil decirlo, ¿verdad? Cuando invertiste todos los ahorros de toda tu vida y llevas 10 años trabajando en algo, es bien difícil dejar algo. Seguro, seguro. Y ahí creo que es importante mencionar dos cosas que quisiera agregar. O sea, no apostes todo, ¿verdad? Porque entonces te va a distorsionar emocionalmente cualquier tipo de decisión para adelante. Y segundo, recomendarles un libro de Seth Godin, muy bueno, que se llama The Deep. Sí. No sé cómo traducir The Deep en español, pero el libro está orientado a ayudarlo a uno a cómo ser estratégico sobre cuándo dejar un proyecto. Sí. ¿Verdad? Entonces ese libro es buenísimo y creo que va bien alineado con lo que mencionas. Sí, es uno de los libros que se lee en el curso de Life of Meaning en Acton. ¿Ah, sí? El Deep, ese es uno de los libros, perdón, que se lee. Pues todavía no lo he tomado, pero ya vendrá, ya llevo algo adelantado ahí. Qué bueno. Buenísimo. ¿Te parece que hablemos un poco de Vital Interaction? Sí, con gusto. ¿Verdad? La verdad que conozco poco de la empresa, estuve visitando el website y viendo ciertas cosas. Entonces, pues si nos pudieras contar de cómo y en dónde nace la idea para Vital Interaction. Con gusto. Pues mira, surgió como la respuesta a un negocio que no funcionó. Ok. Porque yo, bueno, para darte un poco de background, antes de mudarme a los Estados Unidos a hacer el Acton MBA, yo tenía un negocio aquí que estaba en los servicios de valor agregado. O sea, nuestro negocio principal eran los ringtones. Sí, pues. Y yo tenía el modelo en el que la gente mandaba un mensaje de texto y recibía su ringtone o un juego o un wallpaper o algo así, ¿verdad? Entonces, estando allá, yo quería iniciar un negocio en Estados Unidos y tenía esa idea, algo sencillo así, que la gente se puede inscribir por mensaje de texto. Y lanzamos un servicio de salud, era un call center de enfermeras, donde podías llamar 24 horas al día a una enfermera bilingüe. Habíamos rentado como la capacidad excesiva de un call center en Puerto Rico de enfermeras, y entonces pues por $5 al mes que se descontaban de tu teléfono podías tener acceso a una enfermera. Y a todo el mundo que se lo decíamos le fascinaba el concepto, ¿verdad? Pero para no hacer la historia larga, ese fue el negocio que digo que las métricas no funcionaron, ¿verdad? Después de un año de estar haciéndolo, nos dimos cuenta que nuestro costo de adquisición de cliente era muchísimo más alto de lo que creíamos, y además se nos caían muy rápido porque cambiaban de teléfono. Era digamos, la población de bajos ingresos que cambiaba fácilmente de teléfono. Prepago y 3 meses, y después ya no lo pagué y saco otro número. Entonces, cuando vimos que eso no iba a funcionar, dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y ya habíamos hecho toda la infraestructura de la parte de los mensajes de texto, ¿verdad? Y eso yo también lo entendía por mi negocio anterior, ¿verdad? Entonces empecé a hablar, uno de los consejos que me dieron en Acton es hablar con 100 personas en la industria que querés impactar hasta que encontres dónde está la necesidad más viable que puedas suplir. Y eso empecé a hacer, ¿verdad? Y uno de los consejeros con el que hablé era un CEO de una clínica en Houston que me dijo, pero ustedes mandan mensajitos, mira, y uno de los doctores me dijo que su dentista le mandó un recordatorio de cita vía mensaje de texto. ¿Vos podrías hacer eso? Y le dijimos, claro que sí. Así que por ahí empezó, ¿verdad? Una persona diciéndonos algo que necesitaba y que ya teníamos cierto conocimiento de infraestructura para poder hacer. Y por supuesto, una vez que hicimos eso para él nos empezó a referir otras clínicas que conocía y empezó el boca a boca, y ya después ya nos tocó ir a vender puerta a puerta, porque literalmente empecé a ir yo a todas las clínicas cercanas a ver qué estaban haciendo, y la mayoría lo que hacían es que todavía llamaban a los pacientes. Entonces, ese fue nuestro primer producto básico, un sistema de recordatorios de citas vía mensaje de texto. Después le agregamos email y mensajes de voz también, ¿verdad? Pero el primero era bien básico, recordatorio de citas por mensajes de texto. Excelente. ¿Y eso evolucionó a qué? O sea, hoy por hoy, ¿qué es Vital Interaction? Hoy por hoy, Vital Interaction es una empresa de automatización de prácticas médicas. Entonces, realmente, si ves el caso de los mensajes de texto, era una automatización, era un workflow de automatización. Ahora hacemos un montón de workflows, ¿verdad? Y lo que buscamos es oportunidades donde hay actividades repetitivas que está haciendo una enfermera o un asistente de médico que se pueden automatizar y liberar ese tiempo para que esas personas se dediquen más tiempo a los pacientes. Y me imagino que más que todas estas automatizaciones son en el área administrativa, no tanto de manejo de pacientes, o sí están automatizando cuestiones no administrativas que tienen que ver con el cuidado de pacientes. Sí, ya hemos entrado a algunas aplicaciones clínicas, no mucho, porque ahí es bien delicado el tema de la información clínica de los pacientes. Entonces tratamos de no meternos tan a fondo. Sin embargo,
los clientes nos han llevado a, y afortunadamente hemos ido desarrollando cada vez más experiencia en todos los temas de seguridad, que de todos modos lo hemos tenido que hacer, aunque solo hagamos lo administrativo. Sí, pues. Entonces, hacemos, por ejemplo, identificación de pacientes en riesgo, recordatorio de citas a gente que no ha hecho cita, pero que, digamos, tiene una enfermedad crónica, y ese tipo digamos que ya es más data mining, buscar dentro de la base de datos y utilizar eso para generar workflows automáticos que se comuniquen con los pacientes, ¿verdad? Uh-huh. Mira, y en tu experiencia, ponete, ya de haber fundado y crecido esta empresa y todo allá, ¿cómo crees que hubiera sido diferente hacer eso en Guatemala versus Estados Unidos? Para poder ponernos un poco en el contexto en la diferencia de mercados, ponete. Sí, esa pregunta me la han hecho muchas veces y me dicen, ¿y por qué no haces eso en Guate? Y la verdad es que los mercados son tan distintos, pero tan distintos que es otro negocio completamente, ¿verdad? Primero, digamos, el precio que yo puedo cobrar allá es muchísimo más alto, ¿verdad? O sea, a mí un doctor me puede pagar, digamos, unos $24,000 al año por el software, y a ellos eso es la mitad de lo que le pagarían a una persona por hacer esas actividades, y por lo regular lo que el software nuestro está haciendo hace el trabajo de 3 personas, ¿verdad? Entonces es fácil la decisión, ¿verdad? Sin embargo, aquí, pues obviamente los sueldos son más bajos, para ellos es más fácil contratar a una persona que tener el software, ¿verdad? Esa es una. La otra es la base de tener ya un sistema completamente digitalizado, ¿verdad? Allá ya el 95% de los doctores ya tienen digitalizada su base de datos, sí, o sea, ya tienen un registro médico digital. Entonces nosotros lo que hacemos es que nos integramos a ese sistema. Nosotros no les tenemos que proveer de un sistema de agenda ni de historial médico. Ellos ya lo tienen y nosotros nos conectamos a la agenda, nos conectamos al historial médico y generamos los workflows de parte de eso, ¿verdad? En cambio, aquí habría que darles todo. Aquí tendría que empezar una empresa que digitalice los registros médicos, aunque ya hay algunas, pero la penetración de eso todavía es baja, ¿verdad? La mayoría de doctores aquí todavía manejan sus registros por papel y una agenda y un asistente que está llamando. Entonces, yo creo que hay oportunidad para emprendedores que lo hagan aquí. Y ya veo algunos haciéndolo, pero el mercado también es muchísimo más pequeño, ¿verdad? O sea, si aquí hay tal vez 10,000 doctores, en Estados Unidos hay 1 millón de doctores. Entonces eso también hace interesante el mercado de Estados Unidos. Claro, o sea, tenés más volumen y más margen, ponete. Sí, o sea, exacto. Sí, pues, qué interesante vos. Mira, ¿y qué en la historia de vida, ponete, de Vital Interaction, qué lecciones has aprendido y cómo has podido aplicar toda la teoría, por así decirlo, que has aprendido en este journey de crecer Vital Interaction? A ver, ¿por dónde empiezo? Mira, afortunadamente, como te digo, mi socio es graduado del Acton MBA allá en Austin conmigo, estuvimos compañeros, entonces eso nos ayudó mucho allá a poder aplicar muchas de las lecciones que habíamos aprendido en el MBA, ¿verdad? En el programa. Entonces, algunas ya te diría que fueron más que todo aplicación de lecciones que ya habíamos tenido en Acton, como esa del medir claramente cuáles son las métricas que te van a decir si vale la pena seguir o no, cuál es tu costo de adquisición de cliente, etcétera. Pero, por ejemplo, el otro tema que ha sido clave para mí es el entender al cliente y quién es tu cliente. Y por supuesto que lo aprendí en el MBA, pero en la medida que ya estás en el día a día, pues profundizas más en eso, ¿verdad? Y tal vez la lección más importante que aprendí ya en el día a día es el que me guste trabajar con mi cliente. Suena extraño, pero yo en Acton aprendí a entender las necesidades del cliente, ¿verdad? Y decir, bueno, voy a preguntar, voy a hacer esto, pero otra cosa es entenderlas y otra cosa es querer trabajar con él o ella, ¿verdad? Y eso, en el primer negocio que hice de Asistemed, se llamaba el call center, me di cuenta que no me gustaba ese concepto, ¿verdad? ¿Y por qué? Tal vez debo dar más contexto, porque al final después, cuando nos dimos cuenta que no funcionaban esas métricas, probamos otro modelo, y el otro modelo requería que estuviéramos siendo financiados por grants y trabajar con fundaciones y digamos, más depender de cosas de gobierno y fondos así, que eso no me gustaba. O sea, yo simplemente dije, eso prefiero no hacerlo.
Y me quedó clarísimo, aunque el modelo de negocios podría haber, y hay empresas que hacen cosas similares digamos, siendo ese el cliente, las fundaciones y los grandes de gobierno. Yo ahí sí me quedó clarísimo que eso no lo quería hacer. Yo prefería trabajar con gente que estaba emprendiendo ellos mismos, ¿verdad? A mí los clientes, la mayoría de mis clientes son doctores, son clínicas que tienen 10, 20, 30 doctores, pero que ellos se han asociado, son ellos emprendedores mismos, están velando por los pacientes y a la vez son responsables de que tienen que mantener un negocio. Y eso me encanta cómo ayudarlos a decir, enfóquense ustedes en sus pacientes y yo me enfoco en ayudarlos en que el negocio sea más eficiente. Sí, pues. Y esa sí fue una lección muy importante para mí. Ahora eso es lo que nos ha permitido crecer. El decir, yo entiendo a mi cliente, me gusta trabajar con él y quiero ayudarlo a ser exitoso. Claro, es bien importante, ¿verdad? O sea, tener un propósito detrás de, ¿verdad? Todo esto de Simon Sinek y el why y eso, ¿verdad? O sea, porque creo yo que por momentos esto de emprender se puede poner bien difícil. Sí. Y si no tenés ese propósito, esa convicción de querer tener ese impacto, probablemente vas a tomar la decisión de rendirte o quit cuando no es. Sí. No por métricas ni nada, sino que porque simplemente no tenés esa como llama interna que te está motivando a hacerlo, ¿verdad? Correcto. Buenísimo. Mira, y Vital Interaction es un software as a service. Sí, correcto. Bueno, y mira, para nuestros listeners que estén emprendiendo con software y todo eso, ¿qué retos has encontrado y qué ventajas has podido tomar con este modelo de software as a service? A mí me fascina el modelo de software as a service. Yo creo que voy a seguir en eso por mucho tiempo y voy a buscar más modelos de eso. ¿Por qué? Porque mira, las ventajas que tiene es que primero es ingreso recurrente, ¿verdad? Yo cuando vendía páginas web, que fue uno de mis primeros negocios, era que estar cada mes teniendo que a ver a quién consigo y fue una vez que me hizo una página y después tengo que conseguir otro cliente. En cambio aquí ya es una relación que uno va manteniendo con el cliente. Y en la medida que uno sepa servirlos bien, pues ese ingreso ya tenés un ingreso fijo y cada mes estás agregando nuevos. Entonces es mucho más fácil crecer así, ¿verdad? Lo otro es que puedes mejorar el software constantemente, ¿verdad? Porque está en una plataforma y entonces ya vas creando un equipo, eso es lo que hemos hecho nosotros, que va constantemente viendo cómo hace que el producto sea más valioso, la plataforma. Ahora bien, digamos, la desventaja que tiene, lo que implica es que muchas veces, especialmente cuando inicia, el costo de desarrollo inicial en lo que uno empieza a adquirir los primeros clientes lo tiene que absorber uno, ¿verdad? Porque, digamos, el primer cliente o dos clientes no están pagando por el desarrollo, ¿verdad? Hay que tener un volumen de clientes para que realmente se financie ese equipo de desarrollo. Seguro. Y lo otro, por lo menos en mi negocio, es el costo de adquisición de cliente, como decía antes, porque a los doctores es bien difícil venderles. O sea, están acostumbrados a que todo el mundo les quiere vender cosas, entonces tienen a las secretarias ya entrenadas a que no les pasen llamadas y entonces hay que buscar formas inteligentes, ¿verdad? Nosotros vamos a muchos trade shows, ¿verdad? Muchas de esas ferias donde van y entonces ahí ya les hablas, pero eso tiene un costo importante también y hay que establecer un booth y gente que esté ahí para hablarles. Entonces todo eso implica un costo de adquisición de cliente alto, ¿verdad? Y que se recupera con el ingreso recurrente, pero uno tiene que saber, digamos, financieramente cómo manejar esos flujos de caja cuando está queriendo crecer. Sí, pues. Buenísimo. Bueno, un consejo ahí que me vino a la mente ahorita con lo de las llamadas y las secretarias, que justo lo menciona Tim Ferriss, ¿verdad? Pero dice que él cuando vendía, no me acuerdo qué cosa era, él llamaba de 9 a 5. ¿Verdad? Y tenía ese problema que las personas que cuidan a la persona que toma la decisión, pues te botan la llamada. Sí. Entonces, él lo que dijo es, ¿qué pasa si lo hago al revés? Y entonces empezaba a llamar a las 6, de 6:30 de la mañana a 9 y de 5 de la tarde a 8 de la noche. Y la teoría de él era que las secretarias trabajan de 9 a 5 y se van, pero el doctor que le importa su clínica y eso va a estar a horas después de. Y entonces decía que él cerraba cualquier cantidad de negocios entre 5 y 8 de la noche porque no había quien contestara el teléfono más que la persona que toma la decisión. Sí. Entonces, pues una vez uno ve un patrón, uno tiene que ver cómo lo puedes usar a tu favor, ¿verdad? Sí, eso lo he escuchado y lo hemos utilizado también. Qué bueno, vos, qué bueno. Mira, y algo que me llama mucho la atención a mí es este triangulito de tecnología, medicina y personas. Entonces, ¿cómo ves que juegan juntos? Ponete, ¿verdad? Hay mucho debate, ponete,
sobre el tema esto de que ya AI puede leer una radiografía mucho mejor que un radiólogo, ponete. Entonces creo que en el concepto de emprendimiento, ética incluso, se va a poner bien interesante en los siguientes años ese triangulito de tecnología, medicina y personas. ¿Hacia dónde crees que va eso? Yo creo que la tecnología va a permitir que haya salud para todos. O sea, de verdad creo que es el habilitador o el enabler, como se dice en inglés, ¿verdad? Más grande que vamos a tener para poder permitir que haya más acceso a salud, ¿verdad? Actualmente, pues el doctor es el que conoce todo, el que sabe todo, el que puede responder todo, pero como decías, de la forma que va evolucionando la inteligencia artificial, va a haber un montón de cosas que la puede hacer una computadora. Y eso no quiere decir que el doctor se vuelva irrelevante, al contrario, el doctor va a poder enfocarse en las cosas que solo un ser humano puede hacer, ¿verdad? De hecho, esa es parte de nuestro why, como diría Simon Sinek en Vital Interaction, es ayudar a los proveedores de salud a que se enfoquen en lo que es el factor humano, ¿verdad? En lo que solo un humano puede hacer. Porque todo lo que se puede hacer todo lo que pueda ser automatizado, en mi opinión, debería ser automatizado. Porque así es que puedes llegar a más personas, ¿verdad? Sí, pues. Entonces, si tenés una consulta básica y ahora ya hay aplicaciones que, por ejemplo, si tenés algo en la piel, le tomas la foto con el celular y ahí te dice de una vez qué puedo hacer, ¿verdad? Fenomenal. Sí. Mejor que sea así. Y de hecho, eso ha ido evolucionando poco a poco. O sea, ya hay muchísimas formas de uno no digo que sea necesariamente bueno, pero autodiagnosticarse, ¿verdad? Y mucha gente lo hace para cosas básicas. Obviamente hay cosas que uno tiene que consultar, ¿verdad? Pero yo creo que muchos de los problemas por lo que la gente va al doctor a veces se pueden haber resuelto con una aplicación. Claro. Y en la medida que eso pase, como te digo, la gente más pobre va a poder tener acceso. Lo bonito del celular, por ejemplo, es eso, que cualquiera ahora tiene un celular. Sí. Entonces, en la medida que se puedan educar y que tengan acceso a esa tecnología, simplemente va a haber más gente, va a haber más consumidores. Ese es el tipo de emprendimiento que me gusta, que es creación de mercado. Sí, pues. ¿Verdad? Y por ahí falta muchísimo por hacer. Espero que haya un montón de emprendedores haciendo cosas en ese campo. Buenísimo, vos, buenísimo. Mira, ¿y te parece que ahora nos pasamos un poquito al lado académico y para concluir nuestra conversación, platicar un poquito del programa de Acton acá en Guate? Con mucho gusto. ¿Verdad? Entonces, me gustaría empezar con que nos describieras el programa de Acton y cómo se diferencia de otros programas que hay similares, ponete. Sí, mira, el Acton MBA es un programa diseñado por empresarios para emprendedores, ¿verdad? O sea, es gente que lo está haciendo al día a día y que busca, digamos, la misión es específicamente formar y equipar a la próxima generación de empresarios con principios o de emprendedores con principios. Y eso creo que es tal vez la raíz y la clave de todo, ¿verdad? Porque hay muchos programas que dicen ser de emprendimiento y el emprendimiento ahora está de moda, ¿verdad? Sí. Pero es mucho emprendimiento teórico, ¿verdad? Es más, yo mismo cuando estaba decidiendo sacar una maestría, yo ya era emprendedor, ya tenía 7, 8 años de tener empresa. Afortunadamente ya la había llevado a un nivel interesante y no quería un MBA tradicional. Y incluso los programas que decían ser de emprendimiento, me puse a investigar a los profesores y eran académicos que estudiaban el emprendimiento. Entonces, sin experiencia. O tal vez la experiencia era consultoría, ¿verdad? Que tampoco le quito mérito a la consultoría, pero creo que es diferente, ¿verdad? No es lo mismo ser alguien que solo llega a ver qué problemas hay y sugerir cómo arreglarlos, a uno tener que lidiar con el día a día de cómo generar clientes en alto volumen, y a manejar un equipo de personal bastante grande, etcétera. Y eso es lo que tienen los profesores de Acton, que están en ese día a día. Y yo creo que es uno de los diferenciadores más importantes. Y el otro es, el programa no es para cualquiera, porque es un programa bastante duro, vos lo has vivido, ¿verdad? Sí. O sea, es bastante tiempo de preparación, es un método socrático, método de casos, entonces es muy la vida práctica, ¿verdad? La vida real, lo práctico, que es bien diferente a muchos programas que uno llega a escuchar a un catedrático presentar un PowerPoint y después tiene que repetir lo que escuchó, ¿no? Sí. Aquí sí es mucho de preparación, cada clase lleva horas de preparación, ¿verdad? 5, 8 horas. 5, 8 horas, ajá. Para una clase de 1 hora y 20, ¿verdad? Sí. Entonces, es para gente que lo que quiere es ir a aprender. Yo constantemente le digo a la gente, mira, si lo que querés es un título de MBA, hay lugares más baratos y más fáciles para sacarlos, ¿verdad? El que viene a Acton es porque quiere aprender y quiere aprender de gente que lo está haciendo. Y yo diría que ese es el principal diferenciador. Perfecto, vos. Y
Mira, vos me lees la mente, pues, o algo está pasando aquí, pero quería que profundizáramos un poco en el método de casos y por qué funciona tan bien. ¿Cuál ha sido tu experiencia dando clases, ponete, con ese método? Porque mi percepción como alumno, ponete, es que el facilitador, ponete, porque no es un profesor, sino que realmente es un facilitador, aprende igual o más que nosotros. Entonces, si pudieras profundizar en eso, ahora el método de casos, ¿por qué funciona tan bien? Y tu experiencia como facilitador. Perfecto, buenísima pregunta. De hecho, nosotros decimos que el facilitador es el master learner, ¿verdad? La única diferencia es que ya tenés experiencia haciendo las preguntas que hay que hacer y estás aprendiendo junto con la clase, ¿verdad? La única diferencia es que como ya tenés esa experiencia y has estado en el campo, sabes qué preguntas hacer y por dónde guiar la conversación, ¿verdad? Pero al final estás aprendiendo un montón. Hay casos que he dado 3 veces y en la tercera vez sigo aprendiendo cosas nuevas. Que eso es lo bonito del método de casos también, ¿verdad? Los casos son tan ricos en diferentes situaciones que se pueden analizar, lecciones que se pueden aprender, que depende de dónde estás en tu vida en ese momento, va a ser las lecciones que te va a traer, ¿verdad? Entonces uno puede llegar con cierto nivel de conocimiento y siempre va a salir con más, ¿verdad? Aunque ya se pasa un montón de otras cosas, aunque ya has vivido una experiencia similar, vas a aprender, y si alguien no lo ha vivido, va a aprender otra cosa, ¿verdad? Eso es lo fascinante, ¿verdad? Yo nunca he visto un caso donde la gente salga sin ninguna lección, ¿verdad? Donde diga, este caso no me dejó nada nuevo, ¿verdad? Precisamente porque son casos de la vida real y están muy bien diseñados, están bien escritos, ¿verdad? Nosotros usamos en su mayoría, el 90% son casos de Harvard, y la verdad es que Harvard sí se ha tomado el tiempo de hacer casos bien pensados, ¿verdad? Sí, pues. Y escogimos, obviamente, los casos relacionados con emprendimiento, donde en su mayoría los protagonistas son emprendedores. Ya. Bueno, hablando de eso, me acabo de acordar de otra cosa, voy a hacer un paréntesis. Harvard salió con Reid Hoffman de Calleston Masters of Scale y ahora tienen, creo que son 3 o 4 podcasts donde son casos donde están haciendo la entrevista, ponete tipo podcast, parecido a lo que estamos haciendo en formato de caso. Entonces, Harvard le licenció la metodología de casos a Reid Hoffman para que él provea el contenido con todos estos emprendimientos de alta velocidad, ponete. Qué interesante. Entonces, les voy a dejar el link otra vez en podcast.conceptos.blog/Hugo y te lo comparto ahorita que terminemos, porque yo no he escuchado ninguno todavía. No sé si son gratis o comprados. Hay que ver, pero se mira súper interesante, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, ya que me dijiste eso, quiero mencionar algo más que creo que sí es importantísimo mencionar sobre Acton y por qué es diferente aún de otras universidades que utilizan método de casos. ¿Verdad? Porque, digamos, los casos uno los puede comprar. O sea, Harvard tiene disponible eso y uno compra el caso. Digamos, hay mucha gente que dice ya tener método de casos y cualquier persona puede decir, bueno, voy a dar método de casos y reparto el caso y doy la clase, ¿verdad? Lo que he visto es que, primero, la mayoría de veces no están siendo realmente socráticos, sino que solo están dando una conversación guiada donde están queriendo transmitir ya las lecciones que el profesor cree, ¿verdad? Que eso no es socrático. En mi opinión, es socrático. Uno tiene que estar dispuesto a escuchar cosas nuevas que no ha escuchado y a aprender de la discusión, no solo a poner uno su agenda, ¿verdad? Esa es parte básica de lo socrático. Pero lo otro que creo que es clave es la cultura de rendir cuentas, ¿verdad? O accountability, como se dice en inglés, que creamos en Acton, porque precisamente por eso la gente llega preparadísima al caso. Entonces no es lo mismo llegar a una discusión de Acton donde vas a discutir caso X, digamos, el caso HomeAway. Sí. Lo bajas de Harvard y lo vas a discutir a otro lugar con gente que no llegó preparada, al llegar a Acton, al nivel de preparación y las herramientas que te damos. El aprendizaje que vas a tener es completamente distinto, ¿verdad? Entonces, como te digo, puede haber un montón de lugares donde un caso se analiza, se discute y qué sé yo, que no va a ser lo mismo que un caso donde los estudiantes que llegan ya le han preparado entre 5, 8, a veces 10 horas. A un caso llegan con números, llegan con una postura fija de qué harían, y encima reglas de discusión en la que tienen que ser concisos, tienen que escuchar a la persona que habló antes. Todo eso hace que la experiencia de clase sea muy distinta a cualquier otra que solo diga que tiene casos, pero no lo hace con ese tipo de reglas y ese tipo de cultura de rendición de cuentas. Definitivo, sí, ya lo viví y sí es cierto, mucho. O sea, sí, así es. Y bueno, una pregunta que te quería hacer también relacionado a todo esto de Acton es, ¿cómo ves el balance entre práctica y teoría en el emprendedor? Mi caso personal fue, y lo platicamos cuando me entrevistaste para el programa, o sea, yo tengo, no sé, 15, 20 años más ya estoy, de estar emprendiendo, ponete. Pero
yo me gradué de Ingeniería de Sistemas de una universidad donde no tomé ni un solo curso de finanzas, nada. Entonces, yo llegué, pongamos tal vez con un extremo de 100% experiencia, práctica, calle, como le querrás llamar, y cero académico, y se ha sido una experiencia muy enriquecedora. Pero ¿cómo ves ese balance en un emprendedor que sea holístico, ponete, entre práctica y experiencia, y cómo Acton está ayudando con eso? Es excelente pregunta también. Mira, yo creo que al final todos los emprendedores aprendemos de la práctica, ¿no? Y la calle es la mejor escuela, en mi opinión, para el tema de emprendimiento. Uh-huh. Sin embargo, los errores pueden salir muy caros y el tiempo que toma aprender ciertas lecciones puede ser muy largo, ¿verdad? Okay, entonces sí. Yo creo que la experiencia que creamos en Acton justamente busca reducir ese tiempo de aprendizaje, esa curva de aprendizaje sobre varias de las lecciones, y lo hace a través de ayudarte a entender situaciones que otros emprendedores vivieron y qué lecciones puedes aprender de las experiencias de ellos, ¿verdad? Uh-huh. En vez de tener que vivirlas todas, cada una vos mismo. En mi caso, yo también cuando hice Acton, yo llevaba, como te decía, 7 u 8 años de haber emprendido, ya había cometido ciertos errores, ya había aprendido ciertas lecciones. Sin embargo, diría yo que tal vez, y ese es mi caso personal, como el 30% de los casos que vi, tenía algo en lo que yo tenía algo que aportar que era distinto, que ya tenía algo de experiencia. Uh-huh. En el 70% de los casos era algo nuevo, porque era una situación que yo no había vivido, era una industria que yo no conocía. Entonces eso me abrió la mente a un montón de cosas más, ¿verdad? Entonces yo creo que entre más experiencia tengas, más habrá casos con los que te puedes relacionar, pero siempre va a haber una mayoría de cosas en las que no tenés experiencia, y que eso te va a, digamos, a incrementar tu conocimiento, tu área de conocimiento, y además te ayuda a una cosa muy importante que yo creo que es vital del programa de Acton y del método de casos, y es la identificación de patrones. Ajá. Es como cuando ya estás expuesto a diferentes casos, diferentes industrias, diferentes problemas, empezás a ver patrones comunes, uh-huh. y pensar de una forma que te ayuda justamente a resolver problemas con herramientas o con digamos, esquemas mentales que te sirven que te servían en otra industria y puedes aplicar en la que estás. Genial, vos. Genial, totalmente de acuerdo con eso. Mira, mencionabas que Vital Interaction nació de una interacción que tuviste con un compañero allá en Austin. Ajá. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo ves vos el valor de redes, conexiones y tener relaciones personales con otras personas en el mundo del emprendedor? Porque creo que es un tema que no se toca mucho, uh-huh. Pero creo que el emprendimiento en el que estás ahora nació de... O sea, no necesariamente porque conociste a esta persona, pero sí tener el cofundador, ponete, o esta persona al lado. Entonces, ¿qué consejos quisieras dar respecto a este tema de desarrollar tu red de conexiones para los emprendedores? Para mí eso ha sido vital. O sea, el desarrollar redes y saber cómo apoyarte en digamos, otras personas que están tal vez siguiendo objetivos comunes, es clave. Yo siempre lo he buscado. De hecho, en cada área de mi vida yo creo que he ido encontrando ciertas redes, ciertas organizaciones que me ayudan a pues rodearme de gente con objetivos comunes y que nos apoyamos mutuamente. Y yo, por ejemplo, es uno que mencioné yo ahorita, ¿sí? Actualmente, ¿verdad? Pero hace muchos años en Guatemala, antes de que yo tuviera una empresa que pudiera calificar para ello, fundé una asociación que se llama la AG, Asociación de Jóvenes Empresarios, en búsqueda de tener esas redes de otros que estaban haciendo cosas. Y yo decía, bueno, pero yo estoy enfrentando estos problemas, ¿cómo me rodeo de otra gente que tal vez está enfrentando lo mismo, ¿verdad? Sí, pues. Ahora bien, con el tema de mi socio, también quiero mencionar que sí fue bien intencional, y yo creo que tal vez es algo importante de transmitir a los que escuchan, porque muchos me preguntan a veces, bueno, ¿y cómo encuentro un socio? ¿Cómo sé si necesito un socio? Si lo hago yo solo, uh-huh. etcétera, ¿verdad? Y yo algo que sí aprendí con mi propia experiencia es que cuando uno busca un socio, yo definí 3 criterios básicos para encontrar un socio. Uno es que tengan visión común, o sea, que quieran lograr lo mismo, ¿verdad? Los mismos uh-huh. objetivos. Otro es valores en común, ¿verdad? Porque también, si no, las decisiones van a ser bien difíciles de tomar. ¿Sí? Pero después, habilidades complementarias, ¿verdad? Porque si son los dos igual de buenos para lo mismo, entonces no se están agregando valor, digamos. Mi socio, eso fue lo que vi. Y cuando yo fui a Acton,
tenía esa intención. O sea, yo dije, quiero empezar un negocio en Estados Unidos y en Acton puede ser un lugar ideal para buscar un socio porque pues estamos viviendo la misma experiencia y equipándonos con las mismas herramientas, pero voy a buscar eso, visión, valores y habilidades complementarias. Y eso fue lo que encontré en él y por eso lo busqué. No siempre necesariamente creo que uno tiene que tener un socio, pero uno tiene que conocerse a sí mismo también, ¿verdad? Sí. Y saber para qué es bueno y en qué áreas pues necesita complemento. Y en mi caso eso fue. Yo sí busqué dentro de la red de Acton alguien que me pudiera complementar. Genial, vos, genial. Mira, y ya para ir terminando, vi por ahí, he visto en varios lados que hay activa una invitación a un curso de innovaciones disruptivas, Sí. allá en Acton. Entonces, me llamó mucho la atención, ¿verdad? Estaba leyendo aquí, les voy a leer algo que vi en el website y ahí le voy a pedir a Hugo si nos quisiera pues compartir un poco más de qué es sobre ese curso por si a alguien le interesara. Pero dice que nunca antes ha sido tan importante que empresarios y emprendedores exploren nuevas y diferentes oportunidades mientras mantienen su core business vigente. Uh-huh. Entonces, no sé si nos quisiera contar un poco sobre este curso de innovaciones disruptivas que está disponible. Sí, yo mencioné un poquito antes todo el tema de Clayton Christensen, Sí. ¿verdad? Lo que hicimos allí fue básicamente traer el sílabus del curso que da Clayton Christensen en Harvard y ponerlo acá. Y uno de nuestros profesores lo tomó directamente con Clayton Christensen. Wow. Y fue quien lo sugirió, dijo, este contenido es fenomenal, es bien actual. Y como te digo, después de haber leído el libro último de Christensen, me convencí de que sí, la innovación disruptiva es clave para poder generar emprendimientos que creen mercados. Ajá. Y que en Guatemala esa es la forma de ayudar a levantar el país, a generar progreso y prosperidad. Uh-huh. Entonces dijimos, no, tenemos que traerlo. Y ese lo estamos dando ahorita por el mes de agosto. Es diferente que el resto de los cursos. Es un curso, digamos, adicional al currículum de Acton, aunque para estudiantes sí se les hace equivalencia con el curso de Opportunity porque es mucho relacionado con cómo identificar oportunidades, Okay. solo que se enfoca específicamente en oportunidades de creación de mercado. Uh-huh. Y lo estamos dando en el mes de agosto, es abierto a cualquiera, ¿verdad? No tiene Sí, que eso ser te iba a estudiante del Acton MBA, a cualquier persona que pues ya sea que esté emprendiendo o que quiera emprender o que trabaje para una empresa familiar, muchas veces lo vemos, que sepa que si no innovan ellos, alguien más lo va a hacer y va a ser el disruptivo del otro lado, ¿verdad? Entonces, cómo manejar, tiene ese enfoque, cómo manejar una empresa existente y a la vez ir generando una nueva división, digamos, que pueda ser disruptiva dentro de la misma industria, o cómo, si no tenés eso, ser el que va a crear una innovación disruptiva en una industria que nadie más está, o no que nadie más, pero que tiene espacio para innovar, digamos. Excelente. Entonces, si alguien está interesado también en conceptos.blog/Hugo, van a poder encontrar ahí toda la información de cómo contactar a Acton y ponerse en contacto con las personas allá si alguien lo quisiera tomar. Todavía estamos a tiempo. Todavía sí, no sé cuándo sale tu podcast publicado, pero ya el 3 de agosto es la primera clase. 3 de agosto, sí, yo esperaría que mañana. Uh-huh. Hoy. Por ahí me están diciendo que hoy. Así que sí, esto va a salir antes definitivo de que empiece el curso, a ver si alguien todavía lo toma. Y Hugo, ahora ya que estamos terminando la conversación, te quisiera preguntar, sé que hay material en video en línea respecto a temas como el fracaso y otras cosas que has grabado con personas que están allá en Acton con vos. ¿Nos podrías contar un poco acerca de eso? Sí, lo que tratamos es de difundir un poquito más los mensajes y las experiencias de los mismos profesores de Acton o a veces alumnos sobre temas relacionados con el emprendimiento y los grabamos en video a través del sitio de la UFM. New Media se llama la sección que tiene todos los videos. Si te metes al sitio de la UFM y buscas New Media o incluso en Google, si solo buscas New Media, Acton MBA, vas a ver, fracaso es uno de los temas que tuvimos a varios profesores hablando de eso y está publicado ahí. También hablamos de cómo levantar capital con otros alumnos, amigos, y otro de cómo manejar el flujo de caja. Entonces, constantemente estamos tratando de hacer paneles que invitamos a nuestros alumnos, pero los dejamos grabados en videos para que compartan esas experiencias. Eso es independiente y completamente separado de las discusiones de caso que nosotros hacemos, ¿verdad? Sino eso es más que todo una difusión de temas de interés que quedan ahí publicados para que si los lectores lo quieren buscar, y podemos publicar los links también ahí en la página. En la página. Sí, buenísimo. Se los vamos a dejar en las notas del show. Y Hugo, te quiero agradecer un montón el montón de información valiosa, concisa que nos has traído. No sé si quisieras darle algún consejo final o algún mensaje a la audiencia con lo que los quisieras dejar, ¿verdad?
Pues, a ver, mi mensaje final es que yo creo que la clave para el éxito el día de hoy y para el futuro va a ser el cómo adaptarse constantemente, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que sí muchos coinciden es que el cambio cada vez va a ser más rápido. Durante nuestras vidas hemos visto cómo las cosas cambian, ¿verdad? O sea, los celulares, hace cuánto empezaron y cómo han cambiado nuestras vidas, ¿verdad? Y así creo que vamos a ver cada vez más cambios. La inteligencia artificial que estamos hablando, todo eso, el ritmo de cambio va a ser más acelerado y entonces la habilidad de aprender constantemente, evolucionar, va a ser clave para poder ser exitoso. Y yo creo que ese es el mensaje, que uno se vuelva un aprendiz continuo, un aprendiz de por vida, un lifelong learner, digo yo, para poder realmente constantemente evolucionar y estar preparado para lo que nos viene. Que yo creo que es muy emocionante si lo ves desde ese punto de vista. Claro. Si no lo ves desde ese punto de vista y estás estancado, deberías de estar asustado. Asustado. Buenísimo, pues de nuevo muchas gracias por haber venido a Conceptos y seguimos en contacto, y a ustedes allá afuera, hasta la próxima. Muchas gracias. Conceptos es un podcast semanal producido, grabado y editado por Cuzuco Ortiz en estudio El Tun en 4 Grados Norte, Guatemala, y es conducido por Manolo Álvarez. Encuentra más episodios en conceptos.blog y recuerda suscribirte en iTunes, Spotify, Overcast o tu player de podcast favorito para no perderte un solo episodio. Si te gusta el show, compártelo con tus amigos. Envíanos qué piensas acerca del podcast, qué temas quisieras escuchar y a quiénes te gustaría que invitáramos a nuestra cuenta de Twitter @conceptospod. Gracias por escuchar y nos platicamos la semana entrante.